La última reforma. Buenas noches, estimada teleaudiencia. Le damos la bienvenida una vez más a este su programa, La Última Reforma. Recordamos que este programa no es un programa de debate, sino un programa para reflexión, para que usted autoanalice a la luz de lo revelado a nuestro apóstol Pablo. En el programa anterior abordamos el tema vasos de honra y vasos de deshonra. Tenemos la lectura en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo del 14 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pues la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Conociendo estas verdades, que nosotros somos elementos que Dios utiliza para cumplir un propósito, como lo cumplió Moisés. Dios le dijo a Moisés que hablara con Faraón para liberar al pueblo. Por otro lado, Dios tenía endurecido el corazón de Faraón para no liberarlo. Otro caso tenemos el caso de Judas. Mucha gente habla, critica, incluso llama anatema a Judas por haber vendido a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, si Judas no lo hubiera vendido, Jesucristo no hubiera ofrecido su sangre para el perdón del pecado. No nos hubiera hecho uno con Dios. No hubiéramos tenido acceso al lugar santísimo. Entonces, nos damos cuenta que Judas cumplió un propósito y jugó un papel muy importante para la salvación de la humanidad. El tema de esta noche es vasos de honra y vasos de deshonra, parte 2. Si quiere aprender más de estas verdades ocultas, de estos misterios revelados a nuestro apóstol Pablo, no se vaya, quédese con nosotros. Tome papel y lápiz. Si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, le invitamos a que lo haga a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter, a través de nuestra página en YouTube, que con gusto vamos a estarle atendiendo sus comentarios y respondiendo sus preguntas. Quédese con nosotros, enseguida regresamos. La Última Reforma es un espacio para la reflexión sobre lo revelado al apóstol Pablo. Somos un equipo serio comprometido con el Evangelio de la gracia y la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro compromiso es con la palabra revelada a Pablo, el perito arquitecto. No es un espacio para debates, tampoco un encuentro de oración o consejería espiritual. Los temas compartidos están dirigidos a un creyente maduro, por tanto pueden herir los sentimientos de una mente religiosa. Búscanos en las redes sociales y forma parte de nuestra comunidad. Renueva tu mente, La Última Reforma. Ministerio La Última Reforma. Búscanos, estamos presentes en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ven y forma parte de nuestra comunidad virtual. Un canal con más de 1000 visualizaciones mensuales. Más de 150 videos de estudios y reflexiones. Este canal contiene el archivo de nuestro programa televisivo. Todos desde la perspectiva de nuestro apóstol Pablo. Renueva tu mente. Hablamos sabiduría de Dios en misterio.
Alabanza, adoración y gratitud. Estas tres palabras para el religioso parecen sinónimas, sin embargo no lo son. Adoración es postrarse en reconocimiento de una autoridad delegada, es decir, es la reverencia para un poder que nos es ajeno, un estado de reconocimiento de inferioridad. En griego es la palabra proscúneo, que Pablo la utiliza en 4 ocasiones, todas relacionadas con la postura que debían tomar los hijos de Israel en aquel pacto que Pablo llama con defectos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando reconoces que Él está en ti, se genera una aptitud, no una actitud. Los beneficios de entender esta verdad nos permiten comprender nuestra posición en Cristo. Esto se convierte, por tanto, en una verdadera alabanza, acciones de gracias determinadas por aceptar nuestra identidad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Nosotros somos alabanza de Dios cuando asumimos quiénes realmente somos. La religión te enseña que la alabanza consiste en cantar o tocar un instrumento, y que en ese acto de dedicación tú llegas a ser uno con Él. Cuando Pablo dice que el proceso es inverso, de manera que al reconocer tu equivalencia espiritual, automáticamente te conviertes en su alabanza. Y esta condición, una vez asumida con autoridad, provocará un continuo gozo en el espíritu que se manifestará en acciones de gracias, o sea, en gratitud hacia Dios. Muy buenas noches, estimados televidentes. Un saludo muy especial a los que siempre están pendientes de este programa y de cada uno de los temas que todos los miércoles les llevamos a ustedes. Temas donde procuramos generar una reflexión sobre el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Y no hablamos de una reflexión del tipo emocional, hablamos de una reflexión del pensamiento, de una reflexión del modo de pensar, porque se hace necesario, en vista de la imperante religiosidad de nuestro medio, que auscultemos en lo que se le reveló al perito arquitecto, el apóstol de los gentiles, y en este caso es el apóstol de la iglesia. Muchas personas a veces nos escriben queriendo entender que este es un programa para poderles llevar, digamos, algún consuelo, para poderles generar una reflexión del tipo emocional o incluso como un programa de consejería. Sin embargo, este programa es un programa para la reflexión desde el punto de vista de Pablo. Nosotros quisiéramos poder llevarte una palabra de aliento a la situación que tú puedas estar viviendo. El punto es que todo eso se debe a que no hemos logrado entender nuestra propia identidad. Muchos se escucha en los corridos religiosos, principalmente en los evangélicos, que el problema del mundo es el pecado, Saúl. Que el problema del mundo tiene que ver con el comportamiento del hombre. Sin embargo, lo que nosotros hemos logrado entender de lo que Pablo escribe es un problema de identidad, un problema de entender la estructura de quiénes somos y cómo somos. Una vez que tú entiendas tu verdadera identidad, entonces vas a poder enfrentar tus propias dificultades, tus propias realidades. Mientras tanto, cualquier cosa que tú quieras inferir sobre lo que quieres para tu vida,
es una mera especulación. La gente eso es lo que anda buscando, por eso es que van digamos, a esos eventos de Pare de Sufrir, o van, por ejemplo, donde los adivinos, donde los que probablemente les quieran dar un vaso de algo para que ellos puedan cambiar algo de su entorno, pero su identidad sigue siendo la misma. La dificultad que nosotros enfrentamos tiene que ver con la identidad. El problema, por ejemplo, del que tanto achacan a la homosexualidad, el problema que tanto achacan a los gobiernos, incluso tenemos un conocido que él piensa que a través de la política se va a cambiar al ser humano, o se va a cambiar el entorno en el que vivimos. Con un buen político, dicen ellos, llegando al poder, entonces eso va a cambiar todo lo que hay a nuestro alrededor. Nada de eso va a cambiar. Es un asunto de identidad. Pues bien, la semana pasada, precisamente hablando sobre nuestra identidad, hablábamos de que Pablo establece vasos de ira y vasos de misericordia, vasos de honra y vasos de deshonra. Y esto trajo mucha luz porque hubieron muchas personas que nos escribieron y nos dijeron de que habían entendido un poco mejor el tema. Pero hoy vamos a ahondar sobre ese tema en particular, vamos a ahondar un poco más sobre esa realidad. Me imagino de que hay algo que todavía esté ahí pendiente, Saúl, ahí en 2 Corintios 13. Bueno, buenas noches a todos los amigos que siempre sintonizan nuestro programa. La idea es llevarle el conocimiento paulino enfocado en la perspectiva del evangelio de la incircuncisión para nosotros los gentiles, para la iglesia gentil. Cuando hay temas debatibles como estos, normalmente siempre hay personas que van a estar en contra, unos a favor, otros en contra, otros con buenas opiniones, otras con opiniones deplorables. Pero una de las cosas que Pablo nos transmite a través de sus 14 cartas es que si hay alguien que entendió bien la expresión conocidos por Dios, fue precisamente el apóstol Pablo, cuando tuvo que enfrentar a las personas que cuestionaban el apostolado de él. Entonces me llama la atención, Rodolfo, que Pablo le escribe, por ejemplo, al joven Timoteo, quien era un colaborador bien cercano de Pablo, y Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo, un colaborador bien cercano de él. Y me llama la atención cuando Pablo, por ejemplo, en la 2ª carta a Timoteo, en el capítulo 2, versos 19 al 21, que los voy a invitar a leer, Pablo expresa lo siguiente y con una claridad meridiana. Dice el verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo hablaba la vez pasada en el programa anterior de que es un show mediático los que muchos líderes religiosos hacen, principalmente esa corriente bien fanática pentecostal, cuando inducen, por ejemplo, a una persona que llega de visita, los inducen a visitar al Señor, entonces viene el show que el líder hace, lo obligan prácticamente a que esa persona levante su mano, pase al frente, y luego viene el pastor y dice, Señor, inscríbelo, como que si Dios está ajeno a sus hijos. Ahora, fíjate que cómo Pablo habla y le expresa a Timoteo este sentido práctico de la doctrina. Le dijo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego en el verso siguiente, que sería el 20, viene Pablo y le dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para muchas personas iniquidad es la forma de conducirse de las personas no religiosas. Y tienen un término práctico. Por ejemplo, el religioso le dice a la persona que no ha sido inducido al grupo, le dice mundano. Anda en el mundial, dicen muchos, ¿verdad? Ve qué mundano es este, mírale el comportamiento, un borrachón, esto, lo otro. Entonces comienzan a sacarle las perspectivas humanas de las personas.
Y esa psicología que trata mucho estos grupos, en eso prácticamente se han vuelto licenciados en psicología, estos líderes, en vez de darle una doctrina contundente a las personas que llegan, ellos piensan que dejar el mal o hacer mal o la iniquidad o el pecado en donde ellos se encuentran encerrados es apartarse de eso. La verdad es que el ser humano, como seres humanos, nosotros estamos viciados. Y dice Pablo, cuando le escribió los Efesios, viciados conforme a los deseos engañosos. Todo deseo que se le presente a la persona es un deseo engañoso. Puede ser homosexualidad, puede ser alcohol, puede ser droga, cualquier tipo de vicio. Son deseos engañosos. Por consiguiente, Pablo dice, el Señor conoce a los que son suyos. Y me llama la atención el término iniquidad, cuando dice que iniquidad del griego es anomia o anomía, que significa un desprecio por las leyes, pero en sí, en términos doctrinales, que estamos hablando de doctrina, no de leyes, significa un desvío de la manera incorrecta. Cuando Pablo habla, por ejemplo, en el verso 20 de ese capítulo, hablo de Timoteo 2:20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y luego Pablo le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Ahora, el contexto de estos versos que acabo de leer es que Pablo se tuvo que enfrentar a dos personas que estaban dentro de la congregación, posiblemente en Corinto, eran griegos, o posiblemente en el área de Éfeso o en Colosas, de nombre Himeneo y Fileto, que estos hombres dentro de la iglesia comenzaron a propagar la doctrina de que la resurrección ya había ocurrido. Entonces cuando Pablo viene y le dice a Timoteo, mira, lo que estos hombres por nombre específico, Himeneo y Fileto, lo que están haciendo es que están propagando una doctrina que va a ser como gangrena en el cuerpo. Va a desviar a muchos de la fe correcta, que es a través del Evangelio, y los va a desviar totalmente. Ahora, fíjate que Pablo no solamente los identifica a estos hombres en la primera carta, en la segunda carta, sino que también en la primera. Y uno de ellos, el más insistente en persistir, en cambiar la doctrina, fue Himeneo. Y cuando Pablo le escribe la primera carta, por ejemplo, a Timoteo, Pablo habla de Himeneo y de Alejandro. En total, 3 personas que lo que estaban haciendo prácticamente era desviando de la fe a la iglesia. Ahora, esto es bien importante traerlo a colación porque hoy en día prácticamente todo el mundo religioso, todas las congregaciones denominacionales, todos estos grupos denominacionales, lo menos que tienen en la actualidad es el evangelio paulino. Por ejemplo, yo veo estas congregaciones o estos líderes que tienen muchos espacios televisivos, radiales, que solo se enfocan prácticamente en los libros históricos, en la biografía de los hechos históricos de Jesús en los días de su carne. Luego vienen posiblemente a las cartas universales, por ejemplo, la carta de Santiago, a la carta de Pedro, a la de Judas y el Apocalipsis, y nunca hay un enfoque fundamental en las 14 cartas del apóstol Pablo. Por consiguiente, si estas personas están fuera de este fundamento, que es importantísimo para la iglesia, que es el fundamento, por ejemplo, para que la iglesia llegue a una madurez, entonces lo que ellos tienen prácticamente es una doctrina diversa, yo siempre lo digo, Rodolfo, una doctrina diversa que hasta el día de hoy lo que ha hecho es que haya una diversidad total, Rodolfo, en cuanto
a que no están en el fundamento correcto, que son las 14 cartas de Pablo. Ahora, a mí me llama mucho la atención, y yo te lo dije a vos, que si estos grupos o estos líderes persisten, por ejemplo, en estar fuera del fundamento paulino, entonces me llama mucho la atención que estas personas son reprobados en cuanto a la fe, Rodolfo. Yo pienso que quizás el no entender este principio es lo que provoca, digamos, el sesgo de querer hacer diferencia entre personas. Porque lo que nosotros estamos planteando es una realidad en el sentido espiritual. O sea, no es que queremos discriminar a las personas, porque en efecto no se trata de que si la persona es blanca, que si la persona es de color, o es un poco, su coloración de la piel es un poco más oscura, o si es mujer o es varón, o el país donde nació, o la raza de la que vive o de que subsiste, sino que simplemente Dios blandió los dos vasos. Y Él decidió establecer en un tipo de vaso, Él decidió establecer su propósito, decidió establecer en él su morada. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, viene a nosotros a la mente lo que Pablo le explica a los colosenses. Dice que a fin de que presentemos, dice en el 1.28 de Colosenses, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, en otras palabras, el no entender esta verdad es lo que realmente nos lleva a discriminar a las personas. Porque, a ver, en el aspecto espiritual, nosotros no tendríamos elementos, por ejemplo, para decir es o no es. O sí es, o podrá ser. Porque ese viene el otro asunto, ¿verdad? La gente cree que hay una etapa en la vida en que eso puede cambiar o puede variar. De tal manera que dice, bueno, es que, como lo maneja el sistema religioso, es que yo acepté al Señor cuando tenía 19 o 20 años. Y Pablo dice que nosotros fuimos apartados por Él desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que lo que vino a manifestarse luego fue su propósito, pero no fue una decisión que nosotros hayamos tomado. Dios tiene control absoluto de todo. Y esto incluso la religión a veces lo dice, ¿no? Dice, Dios tiene el control de todas las cosas. Pero es que cuando planteamos el criterio de control, estamos entendiendo de que Dios tiene hegemonía sobre todas las cosas, incluyendo incluso el aspecto de la decisión, de la elección, de quiénes somos, cómo nos movemos. Esto nos permite también entender el gran problema que el mundo no ha logrado explicar, que se lo achacan a un diablo cósmico, es el asunto de la maldad. Es el asunto de por qué el mundo se mueve de la manera en que se está desarrollando. Porque Dios tuvo propósito en eso también. Por eso dice el apóstol Pablo también siempre en Romanos 8, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas operan juntamente para bien. Entender el propósito de Dios, al final de cuentas, es lo más importante. De que Dios es el que manda, de que Dios es el que tomó la decisión, de que Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y de quien no quiere, pues no la tiene. Simple y sencillamente. O sea, no depende de que yo asista a una congregación, en absoluto. No depende incluso de que yo pretenda hacerlo. Porque aquí es donde viene el otro asunto. Las congregaciones religiosas están llenas de gente. Correcto. Llenísimas. Alguien decía hace como unas 3 o 4 semanas, dice, nosotros somos más, dice. Nosotros hacemos un evento religioso en una plaza y nosotros la llenamos. Y yo le decía a esta persona, pero resulta ser que cuando iban a crucificar a Jesús de Nazaret, la plaza estaba llena. Y nadie levantó la mano para decir, mira, lo que están haciendo es una injusticia con él. Incluso, lo más llamativo del caso es que en toda esa historia alrededor de la muerte, a quien le achacan toda la culpa es a Judas. Pero no, hay una romería de gente, como lo decimos a buen nicaragüense, iba una romería de gente detrás. Incluso, si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios convocaba al pueblo, el pueblo todo se reunía. El pueblo de Israel, nadie quedaba en su casa, Saúl. ¿Por qué? Porque se ha entendido de que en la mayoría que creen que Dios actúa por democracia. Que si hay 1000
y 800 dice ser evangélico, entonces los evangélicos son los que tienen la verdad. O si, por ejemplo, son 800 o 900 católicos, entonces los católicos tienen la verdad. Y lo mismo piensan los testigos de Jehová, lo mismo piensan los adventistas, lo mismo piensan... Sin embargo, hay una definición que a mí me gusta mucho de Pablo, que tal vez la podemos ver incluso antes de que terminemos el programa, tal vez nos da tiempo. Y es que Pablo, cuando habla en el capítulo 5 del efecto salvífico del postrer Adán, Pablo habla de muchos y no habla de todos. Y bien lo dice acertadamente, no es de todos la fe, se lo dice a los tesalonicenses. Entonces, más o menos en esto es que gira alrededor de este tema y es importante que nosotros le entendamos a plenitud. Hay un detalle que es bien importante, Rodolfo, señalar, y es que las prácticas, digamos, dentro de estos grupos, si bien lo señalo así es porque trato de hacer una reflexión, porque hay personas que pueden entender con ejemplos simples. Fíjate que el detalle es, primero, que no le dan la preponderancia a la soberanía de Dios. Porque yo he escuchado y sigo escuchando, por ejemplo, en esas famosas campañas de salvación y sanidad divina, dice, esta semana nosotros salvamos a 100 almas de ir al infierno. Y yo me pongo a pensar, salvaron ellos a 100 almas para ir a dónde, al infierno. Fíjate que Pablo le dijo a Timoteo claramente, ¿verdad? El Señor conoce a los que son suyos. Es un asunto de identidad. ¿Verdad? Sí. O sea, que Dios no va a andar viendo qué perspectiva tuve yo para aceptarlo. O me remordió la conciencia todo lo que el psicólogo dijo en una charla ahí. Y entonces eso me motivó a levantar la mano y a entrar en un estado de remordimiento, porque eso es lo que pasa. Dios no funciona de esa manera. De hecho, fíjate que estos vasos, tanto los vasos de misericordia, los preparó de antemano para mostrar las riquezas de su gloria. Y a los vasos de deshonra, dice que los soportó con mucha paciencia. Ahora, me llama la atención que Pablo es bien específico, por ejemplo, y tiene un celo claro. Mira, una de las iglesias donde los apóstoles de Jesús de Nazaret llegaron e irrumpieron trayendo la doctrina judaica o legalista, fue a los Corintios. Y esta iglesia, los Corintios, prácticamente es la misma imagen de los grupos denominacionales actuales, Rodolfo. Ahora, Pablo, fíjate que de una manera un poquito irónica, viene y les preguntó a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 13, en el versículo 5, después de haber hablado con ellos, después de haberle dado una carta extensa, la primera carta donde corrigió muchas cosas deficientes que tenían los Corintios, en la segunda carta, ya al finalizar esa carta, le volvió a decir lo siguiente, Rodolfo, y les dice, por ejemplo, en el capítulo 13, en el verso 5, lo siguiente, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O sea que Pablo tenía una duda razonable, pero ya les tiró la pelota, como decimos aquí, a su cancha. Pruébense ustedes, realmente si ustedes están en la fe. Ahora, la pregunta es clara ahí mismo en ese verso 5. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Mira, si yo sé que Dios me conoce a mí desde antes de la fundación del mundo, yo también debo de conocerme, que soy su posesión, perdón. Él está en mí, me posee. El entender lo contrario, o que en un momento determinado Dios habita y después me deja, es como que si Dios estuviese jugando conmigo, o como que Dios cambió el plan. Pero si Dios me dijo a mí, me lo presenta a través de la doctrina clara del apóstol Pablo, que Él me predestinó y me llamó sin haber yo hecho bien ni mal,
quiere decir que Dios tiene el control y la soberanía absoluta de sus hijos. Ahora, el punto es lo siguiente. Por ejemplo, yo le haría la pregunta a muchos que se consideran cristianos hoy, ando un gran biblión, y hablan en los buses, y tildan a las personas de pecadores, y tildan a las personas de esto, y tratan de convertir a la persona a un falso cristianismo. Entonces, están en la fe, señores. O no se conocen ustedes mismos, o no saben que Dios los conoció antes de la fundación del mundo. Ahora, por ejemplo, o no conocéis, dice, o no os conocéis a vosotros mismos. Y Pablo dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fíjate que el término reprobado es prácticamente un vaso inútil, un vaso vil. Y vuelvo a repetir, prácticamente, cuando la persona está dando fruto en una doctrina que es la incorrecta, eso indica que esta persona no está en la fe. Porque mira, pongo un ejemplo, ayunar es de fe, Rodolfo. Eso es de ley. Diezmar es de ley. ¿Qué otra cosa? Bautizarse es de ley. Imposición de manos es de ley. Todo eso está contenido en lo que Pablo llamó la doctrina de Cristo en los días de su carne. Entonces, todo lo que hoy en día estas personas denominacionales de estos grupos hacen, no es de ley, no es de fe, perdón, es de ley. Todo lo que ellos hacen con dogmas y mandamientos de hombres, a mí me dice el apóstol Pablo que es de ley. ¿Y por qué es de ley? Porque ellos están en una obra constante, no hay ningún reposo, no han entrado al reposo. Ahora, si ellos persisten en obrar, insisten en hacer y hacer y hacer, eso me llama a mí la atención que estas personas, en vez de estar en reposo, en quietud, viviendo por el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, me da a mí la razón de que están reprobados en cuanto a la fe. Y si están reprobados en cuanto a la fe, quiere decir que estamos hablando de un vaso de deshonra. Y Pablo lo dice, a menos que estéis reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Es bien interesante cómo Pablo presenta, Rodolfo, todo este contenido, ¿no?, que brilla por su ausencia, por ejemplo, en cualquier púlpito. Hay una aseveración similar que ya la leímos casualmente la semana pasada, que está en Romanos 8, una aseveración similar a la de 2 de Corintios 13. Ya hace algunas semanas habíamos estado comentándoles a ustedes que íbamos a empezar a transmitir en vivo a través de Facebook. Queremos decirles que aquellos que por alguna circunstancia, esto lo van a manejar probablemente hasta la otra semana, ya con mayor definición, por así decirlo, es el hecho de que pueden buscarnos en la página en Facebook y ver la transmisión en vivo de este programa por ese medio. Simplemente hay una imagen que tenemos por ahí, aparece la página de Facebook para que ustedes la puedan buscar como La Última Reforma, y este programa ya se está transmitiendo en vivo a través de ese medio. El Facebook ha facilitado un poco las cosas en el asunto de la comunicación. Claro. Y para aquellos que no puedan tener, digamos, el tiempo para estar en su hogar, en su casa y verlo a través del canal, y andan en algunos quehaceres en la calle, entonces simplemente pues, buscan el acceso a Facebook y ahí estamos haciendo la transmisión en vivo. En Romanos capítulo 8, el versículo número 9, dice el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne. El religioso cree que vivir según la carne es andar emborrachándose, andar diciendo malas palabras, teniendo un comportamiento disque mundano, como lo mencionaste hace rato, ¿sabes? Pero veamos, o sea, con lo que luego Pablo dice, ahí se pone de manifiesto que Pablo no se está refiriendo a eso. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Fíjate, habla de un sentido de propiedad. Y a la vez de que habla de un sentido de propiedad, volvemos a insistir, habla de un sentido de identidad. Y ese sentido de identidad está definido por qué. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, dice, a causa del pecado. O sea, la identidad, Saúl, tiene que ver con un asunto de separación. O sea, separar lo que es espiritual y separar lo que es lo de la carne. Pablo dice de que la ley era un pacto para la carne. De tal manera que todo lo que está vinculado estrictamente con la ley es lo que tiene que ver con la carne. Ahora, no es un asunto de tirar a los dados y decir, bueno, lo soy o no lo soy, o agarrar una flor, ¿verdad? Como lo hacíamos cuando estábamos enamorados, o disque enamorados, ¿no? Y empezar a cortar los pétalos, ¿no? Soy hijo, no soy hijo. Soy de Dios, no soy de Dios. Soy de fe, no soy de fe. No, este es un asunto de elección y Dios lo determinó de esa manera. Pero lo que establece una afinidad con el hecho de ser de Dios es precisamente ¿en qué? En que no andemos según la carne, Saúl. En que no andemos según el pacto de la ley. Entonces, no podés entenderlo plenamente a menos que sigas esas directrices. Mientras vos estés en la ley, tu voluntad de querer entender de que sos hijo de Dios se te va a hacer en extremo difícil, totalmente difícil. ¿Cómo es que sos hijo de Dios si te consideras pecador o trapo de inmundicia? Allí no hay una concepción de hijo. Entonces, lo que es por el Espíritu de Dios para tú entender de que eres un vaso de misericordia, definitivamente no se manifiesta. Y ahí es donde viene siempre el asunto de la identidad. Por ejemplo, lo voy a hacer como un contexto para que se capte un poco mejor. Vamos con el asunto de la salvación. Fíjate bien, el solo hecho de salvar implica de que hay una acción de escogencia. ¿Te lo explico mejor? En una ocasión, según ya hace algunos años, dábamos un paseo en el mar, dábamos una poza allí y de pronto la marea empezó a subir y sin que nos percatáramos ya el agua ya había subido considerablemente. Una de mis hermanas y una de mis hijas estaban sobre un peñasco y no se percataron que el agua fue subiendo. Entonces llegó un momento en que una ola las botó. Quisieron tocar fondo y no pudieron. Entonces el único que sabía nadar en ese momento era yo. Entonces yo me tiro a salvar, pero hay un problema. Son dos las que se están ahogando. Una es mi hija y la otra es mi hermana. En ese momento yo tenía que tomar una decisión. Yo tenía que hacer ¿qué? Tenía que hacer una elección. O sea, si Dios dice que te salvó, el solo hecho de Él rescatarte, de Él salvarte, ya hay un asunto de elección ahí de por medio. O sea, es que Él viene a salvar a todo el mundo. Entonces no tiene sentido. Porque si lo va a salvar a todo el mundo, entonces no lo salvó. Nunca nadie estuvo en riesgo. Si viene a salvar, es porque se va a salvar a uno y no se va a salvar a otro. Pero aquí es donde viene lo interesante, que es lo que yo te quiero mostrar con el asunto de la identidad. ¿Qué pasa? De que los que están salvos viven dudando de que esa salvación es efectiva. Viven menoscabando esa acción de Dios salvífica hacia ellos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que más nos cuestionan los que nos escriben? No, ¿cómo es posible que ustedes digan que la salvación es para siempre? Pues si Él me salvó, me salvó. Fue un asunto de elección. O sea, Él no me va a salvar para estarme salvando y salvando y salvando. No tiene sentido. Él me salvó de una vez y para siempre y Pablo lo aclara. Pero ¿qué es lo que pelea la gente? No, no es posible. La salvación yo tengo que ganármela. Yo tengo que pelear por la salvación. Yo tengo que luchar todos los días por la salvación. Entonces, allí se manifiesta un asunto que afecta mi identidad en Cristo y me hace actuar como que no fuera un vaso de honra, sino que me hace actuar como que fuera un vaso de deshonra. En esa circunstancia, entender quién soy en Cristo es prácticamente imposible. No hay forma. Y vas a vivir, a ver, en el círculo vicioso. En un círculo vicioso de querer entender que sos hijo, pero no actúas como hijo. Actúas como algo que nada tiene que ver con lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que a veces cuando miramos la oposición a lo que nosotros planteamos aquí y la forma en que lo hacen, en cierta forma, ahí es donde a veces tal vez exageramos en parecer
hasta prepotentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de la acción de Dios. El religioso dice, pues un momentito, esa acción de Dios, hay un enemigo que lo detiene. Fíjate que la gente, en vez de cuestionar el asunto de la doctrina en sí, lo que pelea es la existencia de un ser sobrenatural. No es que el diablo existe, es que el diablo existe. Y te encontrás que un hijo de Dios está peleando más, está cuestionando más el hecho de la existencia de un ser que nada tiene que ver con Dios que con Dios mismo. Correcto. ¿Por qué? Por un problema de identidad. Cuando Pablo le escribió a los filipenses, hablando de, en particular, digamos, de ese aspecto de la identidad, Pablo les dijo, por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 27, fíjate que le llamó la atención de la siguiente manera a los filipenses, les dijo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, si Pablo lo dijo que era necesario comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, ¿cuál es mi posición en Cristo? Bueno, primero me escogió. Luego, para comenzar, me predestinó, me llamó, me santificó, me justificó, me dio una posición dentro del cuerpo y me sentó juntamente con Él. ¿Qué clase de posición? Ahora, ese es vivir dignamente, comportándose de acuerdo al Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, perdón, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y en nada, dice el siguiente verso, intimidados por los que se oponen. Naturalmente, las personas van a saltar, Rodolfo, fíjate que le dan más prepotencia o le dan una posición al diablo que a la propia posición que Cristo nos ha dado a los creyentes. Tiene más renombre el diablo y hay más culto al diablo que reconocer la posición que el creyente tiene en Cristo Jesús, hasta el punto de dudar si es salvo o no, o si la salvación se pierde o no. Ahora dice Pablo, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Cuando comenzaba a hablar de predestinación, cuando comenzaba a hablar de elección, cuando comenzaba a hablar de llamado y de soberanía de Dios, el religioso que cree en el libre albedrío es el primero que salta. No, porque ¿cómo puede ser Dios, ¿verdad?, tan drástico en escoger a uno y en aborrecer a otro? Pero si esa es la voluntad de Dios, que es lo que el vaso de barro va a decirle a Dios: ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué me escogiste? Y hemos puesto los ejemplos claros. Por ejemplo, mira, el ejemplo más claro, cuando le dijo Dios a Abraham: deshacerte del hijo que tuviste con la esclava, porque ni la mamá ni él va a heredar. Fácil. Y comenzó a dar excusas: no, porque es que es mi primer hijo. Mira, en Isaac te será llamada descendencia. Y la simiente viene por Isaac, no es a través de un bastardo ni en un esclavo. Y ese fue el carácter que Dios le imprimió al pueblo de Israel, Rodolfo. Primero lo pasó por Egipto y los esclavizó. Y luego le dio la ley para rematarlos. Y luego vino, los esclavizó. Y luego vino, y para mostrar la ira en ellos, vino y les destruyó lo preciado, el ícono, el templo. Ahora dirá: ¿pero por qué Dios es así? ¿Hay injusticia en Él? No, Dios tiene propósitos. Ahora el religioso inmediatamente está: no, porque entonces Dios hace acepción de personas. No, señores, Dios tiene propósitos. Y su propósito se va a cumplir aunque el líder religioso diga que no es así. Ahora, fíjate que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, también me llama la atención, le dice: mira, en los postreros tiempos van a haber hombres y van a tener características de calumniadores, de difamadores,
estos hombres, les digo, no van a mantener ni la fe ni la buena conciencia. Ahora, luego les dijo Pablo, al no mantener la fe, y habló de la doctrina, al no mantener la fe y la buena conciencia, estos hombres van a naufragar en cuanto a la fe. ¿Qué hace un líder religioso oponiéndose? Y Pablo se lo dijo a los filipenses. Y les dijo con claridad meridiana, y en nada estamos intimidados con los que se oponen, que para ellos ciertamente es que indicio de perdición. Ahora, si estos hombres se oponen con una doctrina incorrecta, prácticamente son, ¿qué? Vasos de deshonra. Están reprobados en cuanto a la fe. Y vos lo puedes ver de corbata, de saco, hablándote de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, el Viejo Testamento. Con títulos, con nombres jerárquicos. Bueno, llegan a doctores en divinidades, es lo máximo. Oye, Sumo pontífice. Sí, sumo pontífice, el vicario de Cristo. Y tienen estudios filosóficos, pero no han podido determinar los misterios en 14 cartas paulinas, Rodolfo. Estaba claro que el ministerio de Jesús estaba circunscrito a la ley. Pablo lo aclara de manera plena. Por ejemplo, cuando lo escribe a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 4, le dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Que lo hemos repetido muchísimo, pero lo hacemos precisamente por eso, para insistir y puntualizar. O por ejemplo, cuando en Romanos, en el capítulo 15, verso 8, dice que él era siervo de la circuncisión. Al estar circunscrito a la ley, pues obviamente él no podía enderezar, por así decirlo, ¿no?, su batería hacia lo que iba a determinarse para la iglesia. Eso él se lo dejó guardadito para Pablo. Sin embargo, fíjate que Juan 14, verso 16 dice, y yo rogaré al Padre, dice Jesús de Nazaret, y os dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. No si te vas a la cantina, se va. Estás en un desfile de la comunidad homosexual y estás viendo, hasta allí llegaste. No, dice, y para que esté con vosotros para siempre, dice. Que no fuiste a la escuela dominical, no fuiste a misa el domingo. No, dice para siempre, dice. Pero aquí viene lo interesante, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice. Pero vosotros le conocéis. Claro, porque lo estaban viendo. Lo que pasa es que no lo entendieron. Pero aquí viene, dice, porque mora con vosotros. Estaba en el templo, dice. Y estará en vosotros. Entonces, pero mi pregunta es, ¿esto es para todo el mundo? Cuando a mí me hablan, por ejemplo, del libre albedrío, que ya lo mencionaste, Saúl, yo me imagino a Dios amarrado. No sé si con sondaleza o no sé, ahora hay unos amarres más sofisticados Entonces yo me imagino a Dios maniatado, porque el hombre hace y deshace a su gusto y antojo, a su conveniencia, porque el hombre tiene libre albedrío. La voluntad de Dios atada, amarrada. O sea, eso es identidad. Pero si yo entiendo de que Dios es soberano, de que Dios es todopoderoso, a mí me gusta cómo se lo dice a los Efesios, dice, en todos y por todos, para todos. Así lo dice Pablo. Entonces ahí uno mira el libre albedrío, ¿qué tipo de Dios es ese? O por ejemplo, un Dios que me da su salvación, pero que está expectante, como una ave de rapiña, esperando a que yo me porte mal, para entonces él enderezar toda su furia en contra mía, castigarme, y si no aprendo la lección, me preservó un lago de fuego, ¿verdad?, ardiente, que nunca se apaga, para ser atormentado por los siglos de los siglos. O sea, yo no puedo entender ese Dios. A mí no se me olvida, yo tengo un hijo que cuando estaba pequeño se excusaba de una forma muy particular cada vez que hacía algo que obviamente era a la luz de los padres era incorrecto. A ver qué me decía. Y me vas a castigar. Acuérdate que soy tu hijo, me decía.
Acuérdate que soy tu hijo. Es que bandido, he aprendido a querer manipular a los demás. Pero yo me imagino en la misma posición. ¿Y Dios me va a castigar? No, soy su hijo. Dice que soy hechura suya, creado por Él, ¿para qué? Para obras perfectas. O sea, no hay desviación. ¿Por qué? Porque Él me predestinó, dice, ¿para qué? Para presentarme delante de Él, a sí mismo, sin mancha y sin arruga. Claro. Y como afortunadamente lo dice claramente el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 4, dice que la predestinación es el acto de amor más grande que Dios pudo haber hecho. Entonces, una vez que yo me entiendo así y me ubico en ese contexto, entonces sí, está la fe de Dios manifiesta, está la salvación de Dios manifiesta y está mi identidad dispuesta, soy hijo de Él. Y no hay forma en que yo pueda, digamos, desviarme de ese modelo, porque Él se presentó y se sacrificó de una vez y para siempre. Solo que había un mundo, o sea, había un grupo de gente, había un grupo de personas que simplemente no lo iban a conocer. A conocer. Cuando, fíjate que leyendo toda la carta, por ejemplo, la segunda carta de Timoteo, Pablo dice de estos hombres, a la cual hizo alusión yo, negarán la eficacia de la piedad. Cuando una persona, digamos, fundamenta su doctrina en el libre albedrío, están negando la eficacia de la piedad. ¿En qué sentido? Están negando que Dios preparó de antemano vasos de misericordia para mostrar la riqueza de su gloria. Y le está diciendo a Dios que Dios es injusto por hacer eso. Y te preguntan, ¿vos crees que Dios es un Dios injusto? ¿Cómo es posible que a uno los escoge y a otros no? Esa es la posición del que cree que la persona puede tener libre albedrío para escoger a Dios. Ahora, ¿cómo negar la eficacia de ella? Exactamente, con ese tipo de prerrogativas, ¿no? Ese tipo de conducta, ese tipo de doctrina que le expresas públicamente. Ahora, estos hombres, dice Pablo, van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Y ya te lo puse en contexto, ¿verdad? Vos lo ves que ellos quieren salvar a todo el mundo, pero Dios tiene sus pasos que ya preparó de antemano. Quiere decir que no todo el mundo va a entrar en el propósito de Dios en cuanto a la salvación, Rodolfo. ¿Y sabes por qué ellos pregonan que todo el mundo se va a salvar? Porque ellos en su inmediatez creen que al abarcar tanto, ellos van a ser parte de ese grupo, o ellos van a ser parte de ese efecto de Dios que no le fue dado a ellos, así simple y sencillamente. Simple y sencillo. Ahora, fíjate que cuando Pablo hace esta referencia, dice, evita a estos tales, evita a estos hombres. Van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Ahora, Pablo puso dos ejemplos. Puso a Janes y a Jambres. Janes y Jambres. Lo envió Dios y aparecieron estos dos brujos ahí. Tiró el báculo y los dos aquellos tiraron el báculo. Ahora, estaban en total oposición, haciendo todo lo mismo que Moisés hizo. Pero dice, resisten a la verdad. Y yo veo que cuando nos escriben al Facebook y cuando hacen comentarios públicos y nos llaman herejes del diablo, esto, lo otro, que me gusta que se expresen así, son libres de hacerlo. Ellos están resistiendo a la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas personas, Rodolfo? Sencillamente, Pablo dijo, están reprobados en cuanto a la fe. Y no es un asunto, Rodolfo, de oposición física a nosotros. Es un asunto de que resisten a la verdad. Porque ellos están en un fundamento incorrecto. Ahora, entender esto es solamente que Dios te haya escogido, porque los entendidos entenderán, ese es el punto clave. Y la soberanía de Dios está en juego, los entendidos que entenderán.
Entonces, conoce al Señor a los que son suyos. A los que son suyos. Creo Sencillo. que ahí está más que claro. Y yo quiero terminar con una reflexión real, no con esa reflexioncilla religiosa que existen hoy en día, con Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas, él habla anteriormente de tribulación, angustia, persecución, peligro, desnudez, espada. Dice, antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La acción de amor indudablemente tiene que ver con un asunto de elección. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vemos el próximo miércoles. No olviden que esta es nuestra cita. Ahora ya estamos también en Facebook en vivo. Así que si quieren escribirnos, háganlo a laultimareforma@gmail.com. Allí vamos a recibir sus sugerencias, sus propuestas y con gusto pues vamos a responderle. Nos dio mucho placer haber estado con ustedes. Les deseamos desde La Última Reforma muy buenas noches. La última reforma.